Sin perder el juicio podcast. Sin perder el juicio lo que busca es comunicar y compartir conocimiento con todos, sin perder el juicio. Mexicano Educativo. Pues estamos aquí en un capítulo de Sin perder el juicio. Estamos hoy en un lugar especial, un lugar muy especial para Daniel. Así es. ¿Por qué no te dejo presentar a nuestro invitado? Bueno, muchas gracias, Gerardo. Yo creo que hoy es un día especial. Empezamos ahorita las grabaciones de Sin perder el juicio con un invitado que me da mucho gusto presentar, que me da mucho orgullo. Les presento a don Daniel Pineda Barrera. Don Daniel Pineda Barrera es mi padre, es abogado de hace más de 55 años de experiencia, es egresado de la UNAM. Y bueno, yo venía en el coche pensando dónde estábamos hace 55 años o dónde estaba México hace 55 años. Bueno, sí, porque yo estaba, pero Exactamente. en un lugar que todavía no en alguna estrella, en alguna estrella, exactamente. Exactamente. Entonces yo creo que el México de hace 55 años pues era un México sin internet, un México sin televisión a color, un México sin Tesla, sin cámaras. Sin cámaras como sin estas. Video. Bueno, a lo mejor había cámaras, pero estas cámaras eran blanco y negro totalmente, ¿no? Completamente. Hace 55 años, díganos, don Daniel. Bienvenido, don Daniel. Era un México muy, muy sencillo, con mucha ilusión, pero sí estaba en formación porque había muchas carencias. ¿Quién estaba de presidente en aquel entonces? 45 estaba Ávila Camacho. Ok. Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho. El que nombró al periférico, ¿no? Hay varias Boulevard, sí, exactamente. Manuel Ávila Camacho, claro que sí. ¿Y qué nos puede contar, don Daniel, Fíjate que de esa época? De esa época debo contar que había mucho respeto hacia ciertas cosas y había como un deseo de progreso, un deseo silencioso de querer ir mejorando y poco a poco se iba logrando porque México tenía muchas carencias. Yo las viví, falta de servicios, de calles, de hospitales, pero iba el país creciendo. Yo por eso creo que México es maravilloso porque es un país mágico, a pesar de todos los gobiernos y todos los errores y desvíos de dinero que han cometido muchos presidentes, el país avanza y sigue creciendo, entonces es un país mágico realmente. Ojalá conserve ese adjetivo. ¿Dónde estudiaste prepa? ¿Dónde estudiaste la carrera? Si tienes algún curso de posgrado. Yo Platícanos. estudié en la universidad, en la preparatoria 6 de la UNAM, que en aquel entonces estaba en San Cosme. Era una escuela muy anecdótica porque se llamaba Mascarones, muy bonita, muy chiquita y de pocos alumnos, y entonces nos identificábamos todos, muy agradable. Ahí conocí a Enrique Borja, por cierto, era mi condiscípulo. Al futbolista del América, Él era un excelente jugador de voleibol y un aficionado a la tauromaquia, y no jugaba fútbol, pero lo invitaron a participar en un equipo que se llamaba el Veracruz, y se animó y empezó a hacer ahí sus piruetas y esos cabezazos, y le fue gustando y se convirtió en un futbolista Y muy exitoso. exitoso, sí, pero así es. no tenía origen de futbolista, no era su deporte preferido. Y de esa preparatoria me fui a la UNAM con un pase automático. Hice examen de admisión, pero me dijo el director, tienes muy buen promedio, vas a tener pase automático. Y cuando fui a recoger mi boleta, decía rechazado. Y entonces me fui a mi casa llorando, porque dije, ¿cómo me rechazaron? Y cuando llegué a mi casa me dice, papá, tú me relatabas que había otro amigo que se apellidaba casi igual, no se habrán confundido. Ahí voy de regreso a la escuela y el otro se llevó mi tarjeta que decía admitido, con pase automático, andaba celebrando, y el mío decía rechazado. Y ya me hizo el director un duplicado, Severino Ruiz, profesor muy correcto. Dice, vete contento y entraste a la UNAM. Entonces empecé a estudiar leyes bajo un esquema curioso porque yo quería ser arquitecto y mi papá dijo, no te puedo sostener la carrera porque no hay recursos.
bueno, déjame estudiarle filosofía y letras. No, dice, esos se la pasan en cafés y terminan de marihuanos. Y ¿qué estudio? Dice, estudia leyes porque hay un líder sindical ahí en el hospital donde yo trabajo, en el manicomio de la Castañeda, que se ve muy listo. Pues ya ingresé a leyes así como no habiendo más. Y el primer año lo estudié como forzado, como si estuviera en un sitio que no me correspondía. Y un profesor, Félix Pichardo Estrada, profesor de romano, me dice un día, Daniel, acompáñame a llevar mis libros al coche. Y él usaba muchos libros para dar su clase. Y cuando lo acompañé me dice, yo te veo como enojado con la carrera. Ya le expliqué por qué. Dice, no, hombre, no te preocupes. Procura en tu vida, si vas a ser carpintero, chofer, abogado, contador, lo que sea, carnicero, hacer tu trabajo con mucha alegría. Y va a funcionar. Y el siguiente año seguí estudiando leyes con mucha alegría y funcionó. Qué bueno. Encontré el camino para seguir en el derecho y vivo de él, y gracias a él estoy satisfecho. ¿Te acuerdas de algún otro profesor en la carrera? Había de todos tipos, había uno muy humanista, nos tocó Recasén Siches unos meses, y era un catedrático enormemente culto, y empezaba a fallar por la edad, pero muy, muy, muy culto, atraía su conversación. Había otro de introducción al estudio del derecho, Jorge Serrano Trasviñas, que era como socarrón, como burlón de todo. Para él la vida era una burla, y se burlaba de uno y de él, y de todo el mundo. Humor negro. Y muy, muy, muy difícil su cátedra, pero muy ilustrativa. Y así nos fueron tocando en diferentes épocas, pero yo creo que el que más le agradecí fue Juan Sánchez Navarro, director de filosofía del derecho. Un hombre extremadamente culto, y que nos dio clase a 6 alumnos. Nada más a 6. Éramos Adolfo Autrey, Jorge Garpizo MacGregor, Alejandro Hostos de la Garza, Samuel Villar Teichmann y otro más, y yo, 6, porque era muy exigente y un horario difícil de tomar, pero era un formidable profesor. Y cuando oía su cátedra, realmente te envolvía. Entonces sí, era muy agradable la universidad porque tenía profesores que trataron de trabajar por gusto, el gusto de la pedagogía, la enseñanza, transmitir lo que uno había aprendido, y ellos sabían mucho. Pero entonces sí, fue una experiencia muy agradable la de estudiante. ¿Te tocó el movimiento del 68? Me tocó y me afectó porque yo tenía de profesor, debo explicar algo curioso, Jorge Garpizo MacGregor, mi condiscípulo, recién que salimos de la universidad, como al mes, se recibió, porque él ya venía preparando su tesis desde tiempo atrás. Y se recibió y apenas había dejado de ser alumno, y lo nombraron maestro porque era un hombre extremadamente culto. Y entonces muchos quisimos, en forma romántica, hacer tesis muy bien elaboradas. Yo me registré con el profesor Jorge Barrera Graf, director del Seminario del Derecho Mercantil, quien me atendió porque él era amigo de mi ex jefe Gonzalo González Díaz, y me dice, te voy a aceptar dirigir la tesis, tráeme un tema. Se lo llevé, le gustó. Me dice, ¿vas a empezar a estudiar? Le dije, sí. ¿Y dónde escribo? Dice, no. Primero vas a estudiar un año y tienes que hacer unas tarjetas de acuerdo al índice o al temario que vayas a hacer, y yo las reviso cada mes contigo, y al año, cuando ya esté convencido, te dejo escribir. Y lo hice y lo cumplí. Y le gustó mucho mis tarjetas y el índice y lo que iba a ser el tema. Y me dijo en septiembre de 1968, empieza a escribir. Y se vino el movimiento del 68, entró el ejército a la UNAM, entró a revisar todo, dizque a buscar comunistas,
y todos los escritorios los abrió, violó correspondencia, etc. Y el profesor Jorge Barrera Graf se sintió ofendido y consideró que lo habían mancillado y renunció. Al renunciar él se desconcertó a la universidad y tardó como un año en recuperarse y nombraron nuevo director y fui a verlo. Cervantes Ahumada era un autor de libros De de títulos de títulos de crédito, un hombre culto, pero no tenía la eficacia de ser buen pedagogo, buen maestro. Y le mostré mi trabajo, que yo por necesidad ya había adelantado a escribir. Y me dice, mire compañero, ya vi su tesis, la parte inicial, y con las 3 primeras páginas me entero que usted cita mucho a Jorge Barrera Graf. Y yo debo expresarle que yo soy enemigo ideológico de ese sujeto. Si usted cambia su tesis, lo apoyo. Y me dediqué a cambiar todo y a borrar Barrera Graf y acomodar las cosas. Y como a los 2 meses lo fui a ver, oiga maestro, ya traigo la tesis. Dice, la vamos a revisar, ven a verme en un mes. Y lo visité al mes y me dice, ¿cuál tesis? Profesor, una que está escrita a mano, que por lógica la debe, yo escribo en blogs de hoja amarilla. Y le dije, por lógica debe encontrarla ahí, está en un blog de hoja amarilla. Yo no tenía máquina de escribir. Y me dice, la extravié. Se la repetí, igual a mano, y al mes o mes y medio me dice, oye, mi despacho está en Avenida Insurgentes 300, cerca de Avenida Yucatán. Hay un restaurancito abajo, ahí comemos el día tal, el martes. Y ahí te explico cómo está la tesis. Y yo ilusionado fui, llegué al restaurante y traté de comer. Pero él como ejercía ya la profesión y tenía empleados y pasantes, citó a los pasantes, ahí comían. Y llegó y dice a un pasante, siéntate, y siéntate, y siéntate. Y fueron llegando los pasantes y le informaban. ¿Y qué dijo el juicio tal? ¿Y qué resultó con el juez? Y atendió a todos los pasantes, comieron todos los pasantes, pero no revisó mi tesis. Ni me dijo nada. Y me dice, nos vemos en un mes. Dije, no, pues esto va a ser cuento de nunca acabar. Porque van a hacer comida y yo pagué la cuenta. Me acuerdo que fueron 1,300 pesos del año 69, que era un dineral. Y entonces dije, no, este señor no me conviene. Y dejé la tesis y me puse a trabajar y a cuidar mi despacho y impulsarlo porque tuve la audacia o la buena suerte o la decisión de... Empecé a trabajar en el año segundo de la facultad y cuando estaba yo en el 4.º año decidí independizarme y poner mi primer despacho. Entonces era como una audacia porque pues, si no estaba recibido era muy complejo. Entonces me asocié con un compañero, Miguel Aguilar Santesteban, formidable amigo y muchacho, con una curiosidad muy interesante. En las tardes se iba temprano y dice, ya me voy. Y teníamos acordado que los ingresos los dividíamos a la mitad y nos empezaban a llegar asuntitos. Pero un día le dijo, oye, ya no te veo ninguna tarde, yo dicto todos los documentos y escritos. Y ya después pude descubrir que era un buen señor, buen amigo, pero le gustaban mucho las muchachas, entonces todas las tardes se iba de novio y yo era el que me sobaba el lomo. Entonces amablemente me despedí de él y le dejé el pequeño despachito y busqué por mi cuenta. Y me fui a visitar a un licenciado, Herminio Ahumada, que era yerno de Vasconcelos. Y yo en su despacho, que estaba en Avenida Juárez, en Pasaje América, era su mozo y su mensajero, porque llegaba a las 7 y limpiaba el despacho. Y luego ya me lavaba y ya salía yo a repartir correspondencia, a hacer documentos y entregas. Y me empecé a aficionar a la lectura de las cuestiones jurídicas y no obstante que estaba en el 4.º año, ya orientaba, según yo, a mi manera, a compañeros que me preguntaban, oye, ¿cómo hago la demanda tal o cómo presento este documento? Ya me sentía yo un poquito más sólido y más fuerte. Y en el año 71, no recuerdo ya, yo terminé en el 67. En el 71 caminé por la colonia Roma
y vi un edificio, Zacatecas y calle Monterrey, ya se rentan despachos. Y me metí y me dice un señor bajito, chaparrito, ya muy adulto, ¿qué andas buscando? No, señor, pues quiero ver un despacho. ¿Pero cómo? ¿Tienes fiador? ¿Tienes casa? No, señor, no tengo fiador, ni casa, ni nada, pero quiero un despacho. A ver, y ya me caminó y fuimos al piso tercero. A ver, tengo uno grande. No, le digo, está muy grande, eran como de 20 metros. Dice, tengo otro más chiquito, pues eran como 15 metros. No, yo no tengo dinero. Bueno, a ver, y me enseñó un privado como de 6 metros cuadrados. Rénteme este. Pero ¿cómo? Pues, señor, no tengo ni fiador ni nada. Y ya le expliqué dónde vivía y la colonia de mi papá. Dice, bueno, me caíste bien por sincero, te lo rento. Y me lo rentó en 600 pesos. Y entonces yo ahí recibía a los clientes y me llegó una secretaria que la contraté en forma muy curiosa, porque estando con el primer abogado, Herminio Ahumada, fui un día a sacar unas copias ahí por 5 de mayo y el señor de las fotocopias era groserísimo. Y a los empleados los trataba terrible, era un tirano. Y a una señorita vi que la trató muy mal y ya que me dio mis copias y todo, le dije, no aguante ese trato, pues no tengo trabajo, venga, búscame a mí y yo te doy trabajo. Y sin saber cómo, llegó esa empleada, ¿Cómo se la llamaba? señora Inés Solís. No sabía escribir nada ni hacer nada. Y dije, bueno, pues vamos a empezar, los dos no sabemos nada. Y ya nos fuimos ahí a Zacatecas y Monterrey. Entonces cuando llegaba un cliente, ella tenía que salirse al pasillo para que yo pusiera la silla y poder atender al cliente, porque los recursos eran muy modestos. Pero empezamos y fuimos animosamente trabajando y creo que sí funcionó, porque la carrera de Derecho es sumamente amable, pero es como más que una señora exigente, es muy celosa. Claro. Porque si cometes errores, no los notas, pero el tiempo te los cobra. Entonces tienes que ser muy cuidadoso, porque necesitas en la materia de derecho trabajar mucho, ser constante en tu trabajo, porque no puedes decir, yo vengo el lunes a mi despacho y los otros días me voy de paseo. No, tienes que estar todos los días a cierta hora y ser perseverante. Y luego tienes que ir leyendo mucho, porque si te confías, otros te ganan, porque tienen mejores relaciones, familia y recursos, no sé. Y entonces tienes que leer mucho, y como no sabes todavía cuál es tu especialidad, si civil, penal o laboral, etcétera, tenías que leer casi todo para esperar. Decía, si llega un cliente, pues ¿qué le digo? Si llega un trabajador o llega alguien de asuntos agrarios. Entonces había que leer mucho. Pero ya luego fui como seleccionando, porque con el abogado que trabajé era de materia civil y dije, se me hace media noble, porque penalmente el derecho penal es muy agradable en la teoría, pero es terrorífico en la práctica. Laboral es bonito, pero es muy complejo y lleno de grupos mafiosos y cosillas así raras en las juntas. Entonces no quise. Entonces me quedé en el derecho civil y empecé a trabajarlo, leyendo mucho civil, releyendo mucho civil y aprendiéndome todo lo que fuera de derecho civil y los temas o ramas conexas para ir como madurando en esa área. Y creo que sí funcionó, porque a mi manera, que no tenía recursos, no tenía parientes ricos, ni amigos ricos, ni gente que me diera negocios, los obtenías a base de eficiencia. Y logré observar, yo tuve una infancia muy compleja, pero pude aprender en mi adolescencia que respetando el orden, las cosas funcionan. Y yo no me metí en pleitos de jovencitos, no andaba en broncas. Cuando crecí adolescente, no iba a fiestas, porque llegué a pensar que estar en una fiesta y tomar copas y tomar licor o fumar, etcétera, me iba a afectar. Y
decidí no aprender a bailar con tal de no ir a las fiestas. Entonces sentí que el camino del orden funcionaba y no tenía yo pleitos con vecinos, con la autoridad, en ningún sitio. En las escuelas nadie me amonestaba, en la universidad tampoco. Entonces sentí que el orden traía algún beneficio y entonces empecé a respetar el orden y a seguir todo lo que está en regla y que justamente se ajusta a la ley y al derecho. Entonces, a los clientes, de los pocos que conocí al principio, les explicaba las cosas con claridad y les gustaba, y les daba yo copias porque iba yo a lugares, a barrios muy sencillos, a jugar fútbol el sábado, y ya que terminaba el fútbol o el domingo, repartía unos papelitos porque no tenía ni tarjetas con mi nombre y les decía, yo estoy estudiando Derecho y te puedo arreglar tu escritura y te puedo arreglar esto. Y la gente se me quedaba bien y decía, no te conozco, no se preocupe, no me pague nada hasta que acabe. Y entonces ya les llevaba un proyecto, ya un escrito, y el día que llevaba la demanda decía, vas conmigo al juzgado y tú entregas los documentos y te fijas dónde se quedan y luego los recuperamos. ¿Sí? Entonces buscaba que tuvieran confianza porque era la forma de recibir clientes y traté de cumplirles. ¿Eso fue en Ixtapalapa o fue por Mixcoac donde jugabas fútbol? Iztapalapa Por Iztapalapa. y Iztacalco, porque eran las zonas donde había muchos campos de fútbol. Y entonces los clientes, por lógica, eran gentes de barrios muy sencillos y algunos desconfiados. Entonces había que ser más cuidadoso todavía. Y los sábados iba ya y les daba informes, les daba copias, les gustaba. Y fueron convenciéndose. Y cuando obtuve la primera escritura, le dije al cliente, vas conmigo al juzgado y le preguntas al juez si ya eres dueño, si ya... Y el cliente se dio cuenta que sí estaba la escritura en orden. Y regresamos a su barrio y ya les dije, avísale a tus vecinos que sí, mira, funcionó. Entonces un vecino hablaba a otros y me prestaban ya el siguiente sábado un salón más grande y así. Porque entonces hubo colonias ahí en Ixtacalco, una colonia que se llama Emperadores. Regularicé más de 100 lotes. Yo tengo una duda, ¿no? 55 años desempeñando la labor jurídica. Si pudiera regresar el tiempo y hubiera dinero para estudiar arquitectura, ¿hubiera estudiado arquitectura? Lo hubiera intentado porque dibujo muy bien y me agrada, pero ya hoy como estoy ya no, porque me satisfizo la carrera del derecho y me cumplió, me llenó bien y me permitió vivir y trabajar y generar ingresos razonables. Pero no, ya no. A lo mejor sería un posgrado o para juguetear un poco con el tiempo. Tomaría algún curso de pintura, pero no me arrepiento de la selección. Totalmente. No, estoy muy satisfecho. Oye, mencionas, don Daniel, el orden, el estudio, la perseverancia y la honradez como guía de tu desarrollo profesional. Sí, son elementales. Puede haber abogados inteligentísimos, y los hay, pero si son traviesos o tramposos, fácilmente se desacreditan. O hay abogados extremadamente inteligentes, pero no estudian, no vuelven a leer, no vuelven a actualizarse, entonces se pierden el camino. Y la lealtad también es importantísima. No puedes fallarle ni afectar los intereses de tu cliente, de tu representado. Entonces, cuando termina un asunto y sabes que lo lograste, ahorita voy a relatar un asunto de la lealtad. ¿La puedo mencionar? Claro, adelante. En Cuernavaca yo llevé un divorcio muy complejo de gentes muy poderosas. Un señor que era esposo de una señora de ascendencia italiana, pero mexicana. Habían tenido conflictos porque el señor era extremadamente poderoso en dinero. Fue el asesor financiero de una empresa muy grande que construía autopistas y obras importantes. El señor era muy rico y tenía una casa en Tlacopac, y la casa de Cuernavaca, la principal, era como 7,000 metros con alberca, caballerizas, 6, 7 cabañas allá adentro,
y tenían cuadros que uno entraba y parecía que estaba en un museo. Entonces el señor se volvió con sus negocios y su dinero prepotente, enérgico, grosero, y afectó a la señora y había problemas. Entonces la señora formuló su juicio en Cuernavaca pidiendo pensión alimenticia y la división de bienes, y el señor por su fuerza era asesor de un constructor y de Raúl Salinas, entonces tenía mucha fuerza de política. Bloqueaban todos los trámites de la señora y el juicio no avanzaba. El abogado que inició el juicio era una mujer que se enfermó y supo que tenía cáncer, y entonces le avisó a otro abogado: hay que buscar sustituto, me siento mal. Y de alguna manera me localizaron porque una señora Antonella me recomendó, ya la había yo trabajado cosas a ella, y llego al juicio y lo reviso y empecé a sentir la fuerza y el peso del contrario. En cada escrito nos bloqueaban y lograba cosas que parecían inverosímiles, y a base de insistir le fuimos consiguiendo resultados favorables a la cliente. Y un día, cuando notaron los contrarios que yo tenía ya dominado el juicio y que íbamos encaminados a ganarlo, me invitaron a una junta al Hotel Royal, y va el abogado contrario que me conocía, y llegó el señor empresario, y me dijeron que querían llegar a un arreglo. Y les dije: sí, está bien, a ver, cuéntenme cuál es el arreglo. Pues, ¿qué no le has dicho?, le pregunta el cliente a su abogado. No. Pues le voy a regalar este portafolio. Y me mostraron un portafolio, se veía muy fino. Y le dije: oiga, yo no puedo aceptar obsequios de la parte contraria. Déselo a su esposa, que todavía es su esposa, y si ella me lo da a mí, a lo mejor lo recibo, pero no lo puedo recibir. Dice: ¿qué no le explicaste bien?, dice el cliente a su abogado. No, ábrelo. Y lo abrieron, y era un portafolio lleno de dinero. Y me dice: pero se está equivocando, yo no puedo aceptar dinero. Dice: es que usted tiene que fallar en la siguiente audiencia y en las dos más, y el juicio se nivela y puedo llegar a un arreglo con la señora como a mí me convenga. Le dije: no, perdónenme. Y entonces me paré enojado, y era un bar y había gente, eran las 5 o 6 de la tarde, y grité el nombre del señor y dije: perdónenme que los interrumpa en su conversación, pero este señor que se llama fulano de tal y que es ejecutivo en la empresa tal y tal y tal y tal y tal, y dije bien claro sus nombres, es un ladrón, es un sobornador, quiere que yo traicione a mi cliente en el asunto, y miren lo que me trajo. Y agarré el portafolio y se fui tirando el dinero hacia la calle, hacia la salida, y me salí. Y entonces a la cliente le dije que no me había ido bien en la junta, pero no le precisé los detalles, y estuve muy cuidadoso en las siguientes audiencias hasta que los forcé a un convenio. Y el convenio consistió en que la señora recibió la casa de Cuernavaca de más de 7,000 metros, y que tenía casa principal para las hijas, para visitas, para los caballerangos, para que sea una casa enorme. Y recibió dinero y algunos otros beneficios. Entonces, cuando la señora terminó el asunto, me dice: oiga, ya me enteré, porque me dijo fulano de tal, el empresario, que lo quiso sobornar y usted no aceptó. Sí, señora, no le quise decir. Dice: le estaban dando a usted 4 millones de pesos, ¿no? Y en mi caso usted va a ganar 1,000,000, o no me acuerdo cuál, que sí, pero era como 4 veces menos o más. No llegaba en el 1,000,000. Entonces la señora me dice: le voy a pagar bien. Me pagó lo que habíamos estipulado y me dio otro sobre con un extra, que era una cantidad sustanciosa, o sea, otro cheque, porque yo había sido leal. Entonces la lealtad siempre funciona, se tarda. Yo alguna vez escuché, leí en algún libro y luego lo escuché, que cuando haces una labor sana, limpia, honrada y transparente, la respuesta adecuada y conveniente siempre va a regresar. A veces se tarda 3 semanas, 3 meses, 3 años, o no sabes cuánto, pero cuando llega, trae todo el resultado de lo que hiciste. Entonces, la lealtad es muy importante en los asuntos. ¿Crees que tengas, don Daniel, algún enemigo derivado de lo que nos estás contando?
Sí, pero enemigos temporales porque hice las cosas con tal claridad que algunos contrarios que han sido míos han terminado de clientes en la oficina. Wow. Y es una parte importantísima. Nosotros lo hemos visto una y otra vez, creo, en el despacho cuando hemos litigado. Realmente haces un trabajo metódico, leal, ¿no? Objetivo, en donde te dedicas a estudiar el asunto. Y no solamente, no es que tomes con personales los asuntos, pero hay un profesionalismo, hay una línea en el profesionalismo en la cual sabes que no es tu propiedad, pero al final del día sabes que si están acudiendo a ti, es porque tienes que defenderla como si fuese tuya, Así es. ¿no? Esa es la parte del profesionalismo, sin tampoco llegar a medidas emocionales, ¿no? Que es lo que quiero revisar, aunque te emociona llevar cualquier asunto. Pero muchas veces nos ha pasado que precisamente llegan los clientes, terminan sus asuntos y de repente llegan las partes contrarias a decir, oye, quiero que me representes en este asunto o en este otro porque me diste guerra y yo pensé que traía muy buen abogado, ¿no? O sea, yo creo que es una parte distintiva del despacho Pineda Barrera. Yo trabajo ahí, tengo que anunciarlo y pues justamente estos 10 años de mi vida que he estado ligado al despacho Pineda Barrera, he aprendido muchísimas cosas que me han hecho ir por más en cuestión profesional. Y es una experiencia inolvidable en mi vida, además de que precisamente, pues bueno, tener un maestro como Daniel Pineda Barrera ha sido una de las mejores regalos que me ha dado la vida. Nosotros a cada uno de los invitados les vamos a pedir que cuenten un juicio, sin mencionar las partes por respeto a las mismas. La idea es que nos cuenten este juicio cómo fue, si ganaron, si perdieron y cuánto costó, no en economía, sino en esfuerzo. Entonces esa es la idea de que nos expliquen estos juicios y vamos con el juicio de don Daniel. Lo escuchamos. Fíjense que yo tengo varios casos que se graban en la memoria y en la sensación de ser abogado. Voy a contar uno muy curioso, una empresa recuperadora de cartera, que son sociedades mercantiles que compran créditos a los bancos. Los bancos, por disposición de la ley, tienen que decidir qué va a pasar con un crédito al cuarto año, porque antes tardaba mucho tiempo y los bancos no ponían en su contabilidad que el juicio se estaba perdiendo, el crédito ya se había desmerecido. Y entonces les obligaron, con nuevas reglas contables de la Comisión Nacional Bancaria, a actualizar los saldos y decir, si en 3 años no recuperas, al cuarto lo tienes que declarar en pérdida. Entonces los bancos tuvieron que cambiar y para no perder, al cuarto año le vendían una empresa que era amiga. Pero la Comisión Nacional descubrió que eran empresas amigas y dijo, no, se lo vendes a un extraño. Y entonces empezaron a nacer y a crearse empresas compradoras, recuperadoras de cartera. Y esta empresa compró mucha cartera de allá por el norte. Y entonces empecé yo a viajar y vi los juicios. Y la mayoría de los juicios estaban mal atendidos, como que había negligencia o complicidad de los abogados locales. Y había un abogado que había sido presidente del Consejo de la Judicatura local, que casualmente era abogado contrario en todos esos juicios. Y ganaba este, y ganaba este, y ganaba el otro. Y bueno, ya había condenas muy altas. Y entonces, en un juicio que ganaron estos deudores, decía que las costas, el crédito lo quisieron como sumar. El crédito original lo sumaron con intereses, pero capitalizándolos. Si el crédito eran 4.800.000, al siguiente año dijeron que era 6 millones y luego al otro 8 y luego total que eran como más de 100 millones de pesos. El abogado que defendió a los demandados formuló su incidente de costas y los calculó cuantificando el crédito. Dijo, el crédito, acuérdense que los créditos se suman en 2 formas.
La suma principal está de un lado, los intereses normales y los moratorios del otro, y la ley prohíbe que puedan coexistir. Y entonces, normalmente los intereses no son capitalizables, salvo disposición expresa del contrato. En este caso no había disposición de que los intereses que hubiese causado el crédito se capitalizaran. Entonces, cuando ganan el juicio los demandados, que resultó improcedente la demanda, y calculan sus costas, dicen que el crédito se incrementaba los intereses año con año. Y de 4.800.000 se fueron como 500 millones de pesos. Ah, caray. Y entonces decían que las costas eran 100 y tantos millones de pesos. Las costas. Y entonces... Violando lo dispuesto en el Código de Totalmente. Procedimiento del Estado. Pero Traía como un este abogado contrario tenía poder en el Consejo de O sea, Judicatura, traía amistad con... Completamente. le ordenaba a los jueces y fueron saliendo. Y nosotros recibimos el trámite 4 días antes de vencerse el término del recurso de revisión. Presentamos un escrito muy forzado y a base de estar insistiendo, conseguimos que el amparo nos lo dieran favorable para efectos de que volvieran a revisar. Y en esa revisión ya empezamos a insistir y a decir que no estaba correcto el cálculo. Y otra vez llegó el colegiado y dijo, no, yo te ordené que revisaras. Y al 5º amparo, el tribunal colegiado dijo, momento, ya es tiempo de ponerle fin a este asunto. No hay intereses capitalizables. Entonces la deuda de 500 millones bajó como 80 y las costas bajaron como a 6 millones. Porque ya tenían sentencia favorable de más de 100. O sea, de todas maneras iban a ganar, pero... Sí, pero de ese primer amparo a ese 5º amparo, ¿cuántos años pasaron? Como 8 años. 8 años. Y yo viajaba cada 3, 4 semanas y era mucho esfuerzo. Nos tocó hablar con el magistrado que iba a resolver el colegiado y dice, pero pues ya llega en un arreglo, pues ya esto ya está perdido. Y, no, señor magistrado, tal, y insistí con otros y logramos. Tiempo después nos enteramos que hubo una fiesta donde el abogado que era representante del consejo, que había sido presidente, tuvo una reunión de carne asada y mariachis y cosas así, y les dijo a los diferentes funcionarios que vamos a repartirnos el negocio, todos ganan. Y entonces estaba muy descarado, no se logró reducir y los 4 o 6 que quedaron de condena final los rebatimos porque ellos nos debían de otro juicio. Entonces, hubo compensación y luego hubo un convenio en total que redujimos a la deuda. ¿Y ahí qué hubieras dicho? ¿Qué le dirías a un abogado que tomaría ese asunto respecto de cuál fue el éxito de ese asunto? Análisis, persistencia. Yo creo que necesitas hacer una radiografía de los juicios y anticiparte a un posible resultado, pero ya visualizado por ti de cuál es la estrategia que vas a seguir, respetarla, perseverar y no dejar de insistir, porque si te quiebras el camino, pues tu proyecto se quedó truncado. Y si fallas y además no puedes fallar en escritos, y cuando yo me di los contrarios dije, estos son bárbaros, no fallar ningún escrito, ningún término, ni nada. Y además ver a los funcionarios con la verdad y con cierta valentía amable, porque cuando le platicamos a otro funcionario que le tocaba resolver, dicen, esto no es concebible, ¿cómo no? Y ay, caramba, a ver, fulano, le dijo al proyectista, chécame esto, y no se vayan y vengan mañana. Y estuvimos 3 días y dice, no, sí, tienen razón. Me voy a enemistar con los otros magistrados, pero yo no puedo dictar un fallo como lo están exigiendo. Dice, no, esto tiene que ser apegado a la verdad. Y ese fue el que dijo, no hay capitalización. Muy bien. Se desinfló todo. Me gustó mucho lo que está diciendo don Eligio, doctor, por la introducción. Sí, claro. Nada más, este tema, cómo primero tú tienes una visualización de tu asunto, o sea, de una estrategia, y después cómo la tienes que seguir y persistir. Puede ser que al contrario los resultados te estén desviando, pero tú dices, no, esta es mi visión del resultado de este juicio y tengo que estar ahí, persistir, insistir y cuidar mucho los detalles.
y no sé si nos puedas contar, dar un pequeño giro a la plática, ¿cómo sería un fin de semana de don Daniel Pineda Barrera? ¿Qué hace los sábados? ¿Qué hace los domingos? Bueno, debo explicarles. Yo tuve una infancia muy complicada y difícil y logré encontrar una cierta salida en un internado de un sacerdote católico, totalmente verídico, de caritativo, de amable, de bondadoso, porque éramos 48 alumnos, luego 100, 200, y ahora tiene 2000 y todos los sostienen con donativos. No se paga absolutamente un peso. Entonces sentí que la religión ayudaba, porque un día nos dieron de cenar, yo tenía 9 años, y nos dieron un jarro grande con té de canela, calientísimo, que no se podía tomar. Y entendimos por qué nos dieron ese té tan caliente, porque no había comida. Y entonces llegó el sacerdote y nos dijo que hay que rezar, que hay que pedirle a Dios. Empezamos a rezar y dijo, oigan, están equivocados, Dios vive en el cielo, no los va a oír. Y empezamos a subir el tono de voz, no los oye, y otra vez, y más arriba, y ya casi gritamos. Y dice el padre, qué bueno que pudieron rezar así, porque mañana no hay nada que desayunar, ni comer, ni nada. Entonces, sí, nos fuimos a dormir, y como a las 2, 3 de la mañana nos fue el padre a despertar a los más grandes. Yo tenía 9 años, no llegaba a 10, estaba en los 10. Y era disque de los grandes, había otros de 13, 14, estaba mi hermano Raúl. Y entonces a las 3 de la mañana nos despertaron porque llegó un tráiler que un donador mandó con alimentos. Wow. Entonces, desde ahí aprendí a orar y a rezar y a tratar de explicarle a Dios qué sucede. Entonces, mis sábados voy a hacer un poco de ejercicio. Anteriormente, antes de contraer diabetes, jugaba tenis y me divertía mucho, desayunaba. Pero entonces... ¿Ya no desayunas? No, todavía. Y luego me bañaba con mucha tranquilidad. Y ahora que mi salud ha demeritado un poco, camino como 3 kilómetros todas las semanas, entre semana. Él me preguntó el sábado, camino 3 kilómetros, dando vueltas, y al caminar voy rezando. Y rezo por mi esposa, mis hijos, por todo lo que cabe en un rezo, por cierto asunto, por ciertas cosas. Y luego desayuno con amigos muy cultos los sábados, que son gente más adulta. Yo soy el joven del grupo. ¿Cuántos años tienes para los que no te conocen? 7, 9. 7, 9. Y los otros son un poquito mayores. ¿Te dicen el chavalín o cómo te dicen? Entonces, ya llegó el chaval. Y entonces platicamos muy a gusto, porque yo toco un tema y prefiero callarme, porque son tan cultos que más vale oírlos a ellos que hablar uno, porque aprende uno mucho. Hay que tomar en cuenta ese consejo. Sí. Por supuesto, debes de callar Lo también. quiero ver en un TikTok, chama ese. Entonces ya regreso muy tranquilo a la casa, media mañana, 12, 1, 12. Y no tengo conflictos, porque yo aprendí hace muchos años a conjugar un verbo que se llama adaptar. Y dice la esposa, quiero ir al súper, me adapto. Que quiero ir a Liverpool, me adapto. Que quiero me adapto. Porque no entro a discusión ni nada. Entonces tengo una jornada del sábado muy tranquila, porque después de comer leo mucho. Mucho. Si yo sé que el miércoles tengo una cita de un asunto de un divorcio, leo el Código Civil, capítulo de divorcio. Si el martes voy a tener una de alimentos, leo los alimentos. Que si el jueves voy a tener, como ya está mi agenda diseñada, ya sé las necesidades. Entonces actualizo lo que siento que voy a necesitar. Y a veces me adelanto un poquito a cierta materia que, aunque no tenga citas, quiero leerla y estudiarla y tener. Y los sábados trabajo un poco, porque aparte de leer libros que me gustan mucho. ¿De qué temas te gusta leer? Me gusta mucho la historia de México, Uh-huh. porque considero que si no nos identificamos
como realmente mexicanos y ver nuestro origen, mucho de lo que sucede no lo vamos a entender y no lo vamos a comprender y no vamos a participar en sus soluciones. Entonces estudio mucho de la historia de México y política actual, de lo que más o menos está sucediendo, y por ratos escribo, porque como no sé computación, escribo a mano historias, cosas de familia, artículos, etcétera. Entonces me mantengo muy ocupado y como la lectura y la escritura me absorben, no tengo tiempos para discutir con la señora, y además si aplico el verbo me adapto, tengo un fin de semana normalmente tranquilo. No Entonces, un consejo de vida sería practicar el verbo adaptarse. puede ser útil. Puede ¿Y ser los útil. domingos? Me gusta ir los domingos a misa, porque es una forma de saludar a Dios y de estar ahí. Yo puedo rezar en mi casa, puedo rezar en el coche, en mi despacho, que lo hago, pero ir a la iglesia es como un recinto especialmente diseñado. Es como si yo quisiera un restaurante elegante y comer muy bien, o un restaurante fino y comer algo delicioso. Para estar en comunión con Dios hay que buscar el momento. Se puede rezar fuera, pero siento que es adecuado y lo disfruto, y me complace dialogar con Dios o presentarle mis ideas, mis tonterías, mis esperanzas y peticiones, y es algo muy descansado. Y mi domingo es tranquilo, como poco, y vuelvo a leer y vuelvo a hacer lectura de cosas. Ahorita traigo como 5 o 6 libros en diferente avance, porque cada media hora cambio de tema. Wow. Para no enredarme en uno solo. Entonces disfruto mucho. Voy a decir ahora 10 palabras y me las va a contestar con 10 palabras, pero solo una. Entonces vamos a empezar. Deporte. Sano. Derecho. Inmejorable. Familia. De lo mejor. Esposa. Maravillosa. Hijos. Bendición de Dios. Pasado. Pasado. Un poco triste, pero confortable. Futuro. Bien, razonable. Presente. Satisfecho. Trabajo. De lo mejor. Creo que son todas. Buenísimas, muy bien. Pues queremos cerrar con esto la entrevista. Te agradecemos muchísimo, Daniel, tu tiempo, tus enseñanzas. Yo creo que van a ser muy interesantes para abogados jóvenes. Claro. Y para otras personas. Tu manera de ver la vida, tu manera de trabajar, ¿no? De estar ahí. Una vida de orden, de disciplina, de mucho estudio, de mucha perseverancia, y pues todo esto de la mano de una vida religiosa, ¿no? Entonces yo creo que es una vida de orden. Muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias por todo. Esto vamos a ir editándolo, vamos a ir sacándolo. Va a estar muy bueno. Seguramente a lo mejor después tendremos otra entrevista en la que platicamos de más temas, porque tu papá es un libro abierto Ya totalmente. No acabamos, ¿no? De todas las vivencias. Y lo más importante de esto, de los invitados que vamos a traer a este podcast, es precisamente quedarnos con eso, ¿no? O sea, quedarnos con eso, materializarlo en un video para que esta y las siguientes generaciones lo puedan ver. Que es la idea de este podcast, como lo compartimos en el piloto, lo dijo Daniel muy bien, es compartir conocimiento. Exactamente. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Gerardo. Gracias, Chema. Gracias, Chema. Gracias, producción. Nos vemos en el siguiente. Tardes. Sin perder el juicio podcast. Sin perder el juicio lo que busca es comunicar y compartir conocimiento con todos. Sin perder el juicio. Mexicano es el dúo creativo.